Bueno, muy buenas tardes. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Yo sé que aquí hay mucha gente que trabaja en el ámbito de la inmunología. Yo tengo el agrado y me ha servido muchísimo trabajar al interior del grupo de inmunología de la clínica. Para quienes no lo sepan, yo soy broncopulmonar, no soy inmunólogo, pero tengo una especial avidez por el manejo y el tratamiento del asma. Trabajo en clínica, fundamentalmente en el grupo de la clínica alemana. Fue bastante bueno que Patricia les diera este análisis completísimo de todas las vías y de todo el componente fisiopatológico del asma para que ustedes puedan entender cuán difícil es llevar esto a la práctica clínica. Durante los últimos, diría los últimos 30 años, y esto es un resumen en buenas cuentas de lo que se ha producido en términos del cambio del paradigma de la clasificación del asma en los últimos años. Vean ustedes cómo desde principios de los años del año 1980 aproximadamente se vuelve al concepto de que el asma es una enfermedad única. Posteriormente aparece la diferenciación en la definición de TH2 versus no TH2. Después aparece por primera vez al comienzo de los años 2000 el concepto de asma severa y se crea un grupo y varios grupos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra dedicados fundamentalmente a investigar el asma severa como la expresión máxima de daño de la enfermedad, tratando de mejor caracterizarla para con eso deducir cómo es el comportamiento en las etapas más tempranas y más moderadas de la enfermedad. Posteriormente aparece toda un área dedicada fundamentalmente a la genotipificación, que fundamentalmente uno lo podría resumir en el concepto de endotipificación, que se los voy a mostrar más adelante y que también ha ayudado mucho a posteriormente llegar a lo que ustedes escucharon en algún momento, el famoso desarrollo de los clústeres. Los clústeres son estas agrupaciones que tienen algún grado de similitud, que puede ser una similitud ya sean en características clínicas como en características fisiopatológicas que se ha aplicado tanto en el asma como en el EPOC y que ha sido sumamente importante para entender cómo se agregan, cómo se comportan los pacientes. Y por último, como ustedes ven en el presente y a lo que estamos abocados actualmente, es el hecho de que habiendo hecho esta mejor caracterización nos ha permitido identificar algunos tipos, algunos fenotipos en particular y en relación a algunos marcadores nosotros poder ya por definitiva poder postular algunos algoritmos de trabajo y cómo enfrentar a estos pacientes en definitiva. El asma es un síndrome. Es una enfermedad en buenas cuentas que tiene síntomas de variabilidad de obstrucción a la vía aérea y que puede corresponder a muchas causas y puede tener muchas vertientes. Por lo tanto, el concepto de fenotipo es muy importante que ustedes lo manejen específicamente en medicina respiratoria y que corresponde fundamentalmente a las características observables que no tienen una directa relación en buenas cuentas con el proceso patológico de la enfermedad y que incluye muchos conceptos, fisiología, los gatillantes, los parámetros inflamatorios que nosotros a veces medimos en el diario vivir en el laboratorio. Y por debajo de esto están los endotipos, como su nombre lo dice, al interior son las entidades que hacen la distinción definitivamente y que se pueden agregar en el mecanismo fisiopatológico subyacente. Ahora, todo esto, cómo llevarlo a la práctica, ha sido sumamente difícil porque han habido sino que diferentes approaches de cómo enfrentar esta sistematización de los pacientes y poder entender cómo nosotros lo podemos hacer en la vida diaria. Una de las primeras y más importantes formas se presentó ya hace muchísimo tiempo por el doctor Jekyll y el doctor Abel, en los cuales ellos planteaban que era muy importante el momento en el cual aparecía el asma, si se presentaba y se desarrollaba temprano en la infancia o era de comienzo en la adultez y si tenía alguna relación o algún entrecruce en buenas cuentas con el perfil inflamatorio celular, específicamente si tenía una vertiente eosinofílica versus no eosinofílica, alérgica o no alérgica, como lo describía Patricia. Hay otros grupos que han focalizado su atención fundamentalmente en la función pulmonar, viendo en el hecho de que el asma desde muy temprano puede producir algún grado de alteración de remodelación que a veces es imperceptible y que nosotros única y exclusivamente la podemos ver a través de la función pulmonar y no de la clínica. Y ellos en base a eso, han diferenciado determinados grupos. Pero esto fundamentalmente de orden de los estudios y tratar de definir poblaciones que sean susceptibles de ser tratadas de una forma diferente, no, pero en los estudios clínicos, los grandes estudios randomizados. Hay otros grupos que han planteado, como lo describió muy bien Patricia, en base a
al trasfondo fisiopatológico, en los cuales se diferencia fundamentalmente, como ustedes lo ven, lo que es la inflamación eosinofílica, no eosinofílica, y lo que algunos postulan lo que es la inflamación pauci inmune, en buenas cuentas, tratando de diferenciar estos tres grupos como los más importantes hasta ahora, que son susceptibles de ser enfrentados y tratados por nosotros y identificados en la práctica clínica con algunos marcadores. Este es el resumen de todo lo que les digo. Si se dan cuenta de aquellos pacientes que comienzan tempranamente el asma o tardíamente en la adultez, que los síntomas son muy comunes, que las exacerbaciones parecían ser el patrón de expresión más normalmente expresado por ellos dependiendo de la forma y del momento de la edad en la cual se presenten, que la función pulmonar suele, en la gran mayoría de los casos, estar mucho más comprometida cuando el asma se presenta tardíamente en la vida que cuando se comienza en la niñez. Y lo que decía Patricia en el gran resumen es fundamentalmente estos dos tipos de respuesta T2 o aquella T2 baja o cuando no está presente. Ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica? Vuelvo a insistir. Pareciera ser que este approach que les estoy mostrando ahora, en el cual ya en definitiva se trató de buscar una forma en la cual nosotros pudiéramos identificar más claramente quiénes iban a ser mejores respondedores que otros de un tipo en particular de tratamiento, es esto que ustedes ven acá, en el cual hay una relación entre la característica de los síntomas y la presencia de inflamación eosinofílica. A más eosinofilia, probablemente pacientes más sintomáticos y mayor probabilidad de que con un tratamiento antiinflamatorio, corticoides u otro, tenga posibilidades de responder y nosotros seamos capaces de controlar la inflamación de la vía aérea. Pero como yo soy clínico, esto ha generado una tremenda confusión de cómo clasificar esto. Esta es una clasificación propuesta, en cierta forma de un resumen de varios grupos, pero que pareciera ser un poco engorrosa. Si yo les tapo por un ratito esa clasificación, lo más probable es que dentro de un par de horas, un par de días no se van a acordar y no va a tener ninguna injerencia en la práctica clínica al momento que ustedes quieran colocar un diagnóstico y saber qué significa eso de cómo van a tratar a su paciente. Por lo tanto, queda fundamentalmente para el análisis nuestro de cómo se genera. Ustedes ven ahí que está la asma eosinofílica, aquí ya en buenas cuentas que está relacionada con el sobrepeso, por el ejercicio, lo que hemos escuchado clásicamente. Pero pareciera ser de que este esquema se reduce en la actualidad probablemente a estos dos grandes, por así decirlo, marcadores. ¿Cuándo comienza la enfermedad? Si es en la infancia o si es en la adultez, porque tiene, como les dije, marcadores, evoluciones y presentaciones diferentes, y el mecanismo inflamatorio subyacente, que pareciera ser que, desde mi punto de vista, sin desmedro, me das cuenta de lo que planteaba Patricia de la fase alérgica, pareciera ser que la eosinofilia es muy importante al momento de diferenciar los grupos, ¿de acuerdo? Vean ustedes cómo fácilmente aquí nosotros podemos diferenciar a los asmáticos infantes, que son eosinofílicos. Un clásico ejemplo es el asma alérgica. El inicio en la adultez, generalmente de aquellos que no son eosinofílicos, que son fundamentalmente, por ejemplo, nosotros lo vivimos en carne propia, los pacientes que son obesos o los pacientes que son asmáticos, que son grandes fumadores, en los cuales tenemos mucha dificultad de tratarlos porque los corticoides no funcionan. Este esquema es un esquema que es mío propio en el sentido, pero que se reduce de gran parte de la literatura, y esta es la forma en la cual yo enfrento la práctica clínica a los pacientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en la eosinofilia? Porque el asma eosinofílica es un subtipo que está caracterizado, como bien ustedes lo saben, porque en la expectoración en el esputo hay presencia de eosinófilos en una cantidad más de lo normal, que se define más del 2%, y hay además también eosinófilos que están circulando en la sangre periférica. Vean ustedes que los estudios han demostrado que cuando ustedes toman a los asmáticos que están sin tratamiento, que están descompensados, y miden por una de las dos formas, hasta un 36% de esos pacientes suelen tener eosinofilia en esputo o en sangre. Y de los que están tratados, a pesar de que están recibiendo corticoides, que uno esperaría que pudieran estar suprimidas, los eosinófilos, hasta un 17% de ellos tienen eosinofilia significativa, reflejando que puedan estar con una inflamación absolutamente desatada. Por lo tanto, muchos estudios y muchos enfrentamientos plantean que esta es la piedra angular del momento de identificación y que el tratamiento de base son los corticoides, que en general, si ustedes identifican la eosinofilia, van a saber que ese paciente va a responder bien y va a andar bien, versus que aquel que no tiene eosinofilia, que probablemente no va a ser un buen respondedor o va a andar mal. Por otra parte, aquellos pacientes que tienen eosinofilia, en general, con el tiempo, pareciera ser como que se nos acaba un poco la respuesta a las balas con los corticoides, y generalmente son pacientes que a largo plazo suelen necesitar un nuevo tratamiento o un paso más alto. Vean ustedes que el asma eosinofílica está presente en todas las edades,
que incluye desde las asmas moderadas a severas. En general, las asmas leves suelen ser más de perfil alérgico. Ese es otro tip, en buenas cuentas, como para enfrentarlo desde el punto de vista clínico, que tiene fenotipos alérgicos o no alérgicos, como lo dijo Patricia, y con o sin terapia esteroidal inhalatoria los eosinófilos pueden estar presentes. Vean ustedes que el aumento de los eosinófilos se ha demostrado de muchas formas, a través de biopsias bronquiales, el esputo inducido, que lamentablemente es la mejor forma de hacerlo, pero es muy compleja, por lo tanto no está disponible como nosotros quisiéramos en la práctica clínica. Nosotros en nuestro centro no lo tenemos, pero lo medimos de otra forma. Vean que el diagnóstico en general es cuando en el esputo hay más de 2%, eso se hace con un conteo estandarizado, o cuando el paciente está con tratamiento esteroidal, si es que tiene más de 4%, y en sangre periférica en general, aquí hay diferentes cortes, pero la sugerencia en general es más de 300 por milímetro cúbico en sangre periférica. Ahora, las exacerbaciones están directamente relacionadas con la eosinofilia. Vean ustedes ahí claramente cómo en la medida que el paciente tiene más eosinofilia, probablemente tiene mayor probabilidad de tener exacerbaciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un marcador directo y muy importante. Vean además también que en este estudio, que es uno de los grupos de asma severa que trabaja muy importantemente en el mundo, la eosinofilia per se, al momento del diagnóstico, versus a un paciente muy similar, de la misma característica que no tiene eosinofilia, ese paciente per se tiene peor pronóstico a largo plazo, por lo que ya les explicaba, simplemente por ese hecho. Vean además también cómo en los pacientes en los cuales están con terapia esteroidal, ustedes retiran los esteroides y a corto plazo, lo pueden ver en la sangre plasmática, pero en la vía aérea también se ve. Vean ustedes cómo los eosinófilos, después de estar absolutamente suprimida su llegada y su influjo a nivel subepitelial, nuevamente se hacen presentes, lo que hace evocar en buenas cuentas nuevamente la respuesta inflamatoria. Y por último, una cosa que es muy importante para nosotros es que, y esto ha generado bastante controversia a nivel clínico, se dice que las guías clínicas son por lejos la mejor forma en este momento de llevar a cabo y de manejar nuestros pacientes. Ustedes conocen muchas, están las guías GINA, las británicas, las canadienses, tienen por todas partes. Sin embargo, bastó un solo estudio, específicamente en este subtipo de pacientes, en los cuales ellos guiaron el tratamiento midiendo el esputo constantemente de los pacientes por esputo inducido y basaban sus decisiones terapéuticas en subir o bajar dependiendo del recuento. Fue mucho más efectiva que seguir unas guías clínicas escalonadas como por ejemplo las británicas, que son tremendamente estrictas al respecto. Lo que quiere decir, y recalca lo que yo les decía anteriormente, de que actualmente pareciera ser de que vamos enfocados más a biomarcadores asociados con clínica. Como dijo Patricia, en la asma neutrofílica, un par de palabras, es un fenotipo súper controversial. Es mucho más frecuente en los adultos, es mucho más frecuente en los obesos, es mucho más frecuente en los fumadores, a veces en las mujeres en etapa tardía, que esas asmas que aparecen que no sabemos de dónde vienen, que no son alérgicas, que no tienen eosinofilia, que nos cuesta mucho tratar, pareciera ser que esto está subyacente, pero lamentablemente está poco caracterizada y tenemos pocas armas terapéuticas hasta el momento. ¿Por qué les hablaba tanto yo del asma neutrofílica y este fenotipo en particular? Porque se asocia a lo que decía Patricia, al asma severa. El asma severa es probablemente el fenotipo en asma que debe ser siempre nuestro objetivo de captar, porque estos pacientes, en particular, tal como lo dijo Patti, que son aquellos en buenas cuentas que a pesar de recibir un mega tratamiento con un arsenal terapéutico de corticoides, beta conectación prolongada, lo que a ustedes se les puede ocurrir, no logramos el control, tienen bajo score, tienen exacerbaciones y tienen, lo que es más grave además, también limitación en las pruebas funcionales. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante? Por esto. Porque estos pacientes, por el hecho de pertenecer a este grupo, tienen más síntomas y exacerbaciones versus que un asma leve a moderado. Casi tres veces más exacerbaciones en 12 meses. Tienen peor calidad de vida. Tienen niveles altos de ansiedad y una cosa que es muy importante para nosotros, aunque ustedes no lo crean, la depresión tiene una altísima incidencia en los pacientes asmáticos. En todos los pacientes con enfermedades respiratorias así del EPOC, la depresión es muy profunda y eso está asociado, no sé si causa efecto, pero con un peor pronóstico. Tienen estos pacientes mayor incidencia de pólipos nasales, reflujo y alteración de la función pulmonar, lo que significa la remodelación de la vía aérea. Y por último, por eso el link o el vínculo que yo les hacía, que los pacientes con asma severa suelen tener mayor cantidad de eosinófilos en la expectoración versus los asmas más leves o más moderados, independiente del tratamiento que estén recibiendo o no los pacientes.
Por lo tanto, este es un grupo sumamente importante. Ahora, uno dice, pucha, doctor, pero representan solamente el 5 al 10% de la población. Es verdad, pero se roban casi el 85% del gasto total de los asmáticos en la población general, por lo tanto son una carga sanitaria súper importante. Vean ustedes cómo, aplicándolo esto a las guías, que es lo que Ana María me pidió en buenas cuentas que llevara un poco a la práctica, estos son los famosos steps o los pasos que plantea la iniciativa GINA y que el asma severa corresponde fundamentalmente al step 4 y 5, en los cuales estamos llegando ya, nos estamos ahogando, nos están quedando pocas alternativas terapéuticas, y ya nos queda solamente agregar atropínicos de acción prolongada como el tiotropio, que fue una gran ayuda, y viene fundamentalmente dos alternativas, para decirlo simplemente. Si tenemos plata y tenemos recursos biológicos, y si no, los queridos corticoides, que son baratos, pero con una carga de efectos colaterales importante. Ahora, ¿cuál es la opción preferible en este caso? Pueden haber aquí especialistas y ustedes pueden estar dedicados a esto. Lo ideal es que ojalá estos pacientes sean derivados a grupos que tengan algún mínimo de experiencia o que puedan ser partícipes de protocolos de investigación y en general hacer mucho hincapié en descartar comorbilidades. ¿Cuál es el objetivo primario de esto? Y que no se les olvide, porque aquí hay como una confusión. A nosotros los broncopulmonares y a los inmunólogos no nos importa mucho, si es que obviamente está ahí abajito, pero lo más importante en estos pacientes es disminuir la tasa y la frecuencia de las exacerbaciones. ¿Por qué? Porque eso está asociado a mortalidad, peor calidad de vida y efectos colaterales. Y subsecuentemente, obviamente, si se mejora la función pulmonar, cuanto mejor, si anda bien también, pero acuérdense que hay pacientes que tienen función pulmonar muy comprometida, pero que tienen una buena calidad de vida y que no tienen exacerbaciones, ¿de acuerdo? Estas son las alternativas que nosotros tenemos, no las quiero repetir, pero vean ustedes que además de la terapia biológica que planteó Patricia, existen otras alternativas que lamentablemente nosotros no tenemos. La terapia guiada por esputo es una alternativa valiosísima. Está la termoplastía bronquial que está muy poco disponible, en nuestro centro estaba disponible hasta hace un tiempo atrás. Tenemos alguna experiencia que yo les voy a mostrar, pero que es una terapia tremendamente engorrosa y cara. Y no es muy susceptible y son pocos los pacientes que son susceptibles de ser tratados así. Y lo que yo les decía, corticoides, no nos queda más que otro. Ahora, yo hago la próxima clase, entonces quiero hacer ese pequeño brief porque todo esto que les hablé, les voy a mostrar la experiencia nuestra en un centro. Anita me pidió un poco la experiencia nacional, lo que yo consideré que era un poco ambicioso. Les voy a mostrar lo que nosotros hacemos en conjunto con el grupo de inmunología en nuestra clínica y de cómo abordamos estos pacientes. Y les voy a mostrar, voy a empezar primero con dos casos muy breves que van a reflejar esto, porque yo creo que los casos clínicos son lejos la mejor forma de representar lo que vivimos en la vida diaria. Miren, este es el primer caso de un hombre joven, un lolo, 49, ingeniero, muy deportista, nunca ha fumado en su vida, no tiene historia ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud, de alguna alergia conocida, de algún comportamiento de predominio estival. No tenía ninguna comorbilidad relevante, absolutamente activo, previamente sano, y desde el año 2011 empieza él a tener la sensación de que empieza a tener congestión nasal. Él vive allá en el norte, muy asiduo a los mariscos. Dice que comió lapa, se le hincharon los párpados en la mitad de la boca, se le puso la cara roja, consultó, lo trataron, no tuvo mayor estudio. Posteriormente se volvió a repetir y un broncopulmonar del norte le pidió un estudio con un test cutáneo que demostró que estaba sensibilizado a dermatofagoides, caspa de perros, gatos. No sale acá, pero también a los crustáceos. Acá está, nosotros lo repetimos en buenas cuentas acá en la clínica, lo que les demuestra en buenas cuentas la sensibilización de este paciente. Además, él después empezó a obstruirse, empezó a tener lo que él decía, pecho con silbidos todo el tiempo. Él característicamente decía que esto le pasaba en invierno, que no tenía estacionalidad, que no era fundamentalmente una cosa de primavera. Y allá se le hizo el diagnóstico de asma alérgica. Lo dejaron en un tratamiento de una combinación de un corticoide más un beta-agonista de acción prolongada, específicamente que ustedes ven ahí de la marca Banner. Le dejaron antileucotrieno, le dejaron un antihistamínico, le dejaron además también un beta-agonista de acción corta con un atropínico de rescate, o sea, full terapia, no se puede quejar. Pese a ello, el hombre
exacerbaciones frecuentes, varios cursos de corticoides por boca y antibiótico. Entre el año 2012 y el 2015 tuvo 8 exacerbaciones en ese periodo de tiempo, ninguna de ellas con hospitalización, pero 5 de ellas requirieron al menos presentarse al servicio de urgencia. En marzo del 2015, ya la historia se alarga aún más, tuvo una crisis obstructiva, cayó el servicio de urgencia y ahí sí que cayó hospitalizado. Justo estaba acá en Santiago, cayó hospitalizado con nosotros. Y le hicimos el estudio, este es el estudio de ingreso que se hace en el servicio de urgencia, el hemograma llamaba la atención, antes de recibir ningún tipo de terapia no tenía eosinófilo, así que no le podíamos echar la culpa a los corticoides. Por todo este antecedente, la persona que estaba en urgencia muy bien le pidió una IgE total que salió elevada, como ustedes ven ahí, no había un componente viral, por lo menos en el estudio. Los cultivos a posteriori bacterianos salieron negativos. Se descartó hacia abajo, no crean que eso se hizo en el servicio de urgencia, se lo estoy resumiendo por no el tiempo, pero se descartó que hubiera falla cardíaca, que hubiera reflujo como una comorbilidad importante, y por ahí alguien pensó que podría haber algún grado de autoinmunidad y también se descartó. La radiografía del paciente, el ingreso a posteriori limpia, tiene un escáner limpiecito, no tiene bronquiectasias, no tiene ningún tipo de compromiso intersticial, descartamos alguna enfermedad secundaria, pero tenía las cavidades paranasales claramente, o sea, fundamentalmente la nariz, muy inflamada, con un efecto en buenas cuentas de inflamación probablemente. Vean que la espirometría cuando llegó el paciente, ustedes lo ven ahí, tiene una relación BF1, capacidad de forzada del 50%, lo que habla en buenas cuentas que es un cuadro severísimo. Vean que el BF1 en buenas cuentas está en 1.9 cuando él debería tener 3.7, o sea, prácticamente la mitad de la función pulmonar está cerrada y el paciente está con harto atrapamiento aéreo. Le dábamos broncodilatador y respondía de una manera brutal, respondía significativamente hasta un 15%, por lo tanto era algo que nosotros podíamos revertir, pero que no estaba siendo controlado con la terapia. Le pedimos un feno, el óxido nítrico, como ustedes saben, la expresión de inflamación comillas, eosinofílica de la vía aérea, pensando, aspirando que pudiera ser, no, estaba bajo, está en el momento de la crisis. Por lo tanto, yo les quiero preguntar cuál sería la decisión de ustedes. ¿Qué harían con este paciente? ¿Le darían esteroides, lo dejarían con una dosis chiquitita de corticoides? El paciente tiene recursos, así que puede hacer cualquier cosa. ¿O le adicionarían un LAMA, en este caso Espiriva, que es lo que está indicado, que es el tiotropio? ¿O de frentón le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene indicación de un biológico, o lo mandan a termoplastía. ¿Qué harían ustedes? No sé si alguien se atreve. Bueno, yo les ayudo. Ahí está la guía Gina, que no restringe a lo que yo les dije en buenas cuentas cuáles son nuestras posibilidades. Lo más lógico, y si uno quisiera ser un poquito cobarde, es dejarle corticoides, estabilizarlo y buscar, pero con los efectos colaterales casi a los 50 años, un poco no prohibitivo, pero probablemente no la mejor acción. Les vuelvo a resumir las terapias que están ahí. Tenemos tiotropio, sí, le podríamos haber dejado. Como decía Patricia, tenemos anti-IgE, la tenemos. ¿Tiene indicación en este paciente? Sí, tiene indicación, a pesar de que no es, y llama la atención que este hombre solamente tardíamente en su vida se empiece a expresar sintomáticamente. ¿Tendría indicación de bloqueo anti-IL-5? No. Estamos de acuerdo porque no tiene eosinofilia y la hemos buscado consistentemente. Terapia guiada por esputo no tenemos, termoplastía pareciera ser demasiado, y corticoides decimos. Bueno, en este paciente por eso le dejamos omalizumab, calculamos en relación a su peso y a al nivel de inmunoglobulina. Le correspondió esa dosis que ustedes ven ahí, es una dosis bastante importante. Inició la terapia y él completó 4 meses de tratamiento, que es lo que en ese entonces se describía como el tiempo para que nosotros hiciéramos una evaluación, y el cambio fue del cielo a la tierra. Mejoría sintomática, no tuvo ninguna exacerbación nuevamente, y el ACT, que es un score que nosotros utilizamos de control, que estaba muy bajo, 15, casi en riesgo de enfermedad grave, se normaliza. ¿De acuerdo? Y este paciente hasta el día de hoy está estable, está bien, está en terapia. El segundo caso, un paciente un poquitito más mayor, que él ya sí está bien dañado, por así decirlo, a su edad, es hipertenso, tiene sobrepeso, colesterol, además también está depresivo. Él es claro en señalar de que no es alérgico, que nunca ha fumado tampoco y que no tiene historia de asma y que lo único que está usando es un derivado del diazepam por el ánimo. Él dice que toda su vida ha sido asintomático respiratorio, pero que en junio, hace 2 años atrás, debutó por primera vez en su vida con un síndrome bronquial obstructivo que lo llevó derecho al servicio de urgencia porque se sentía muy ahogado.
En el servicio de urgencia, razonablemente plantearon que se podía hacer viral, no había evidencia de algo bacteriano, le dejaron corticoides, beta-2, le dejaron ese esquema de prednisona que ustedes ven ahí, que está bastante adecuado, lo mandaron para la casa y eligieron controles. Obviamente el paciente se sintió mejor, no volvió a control, y a lo largo del tiempo volvió a aparecer esta sensación de pecho cerrado y él buscó una segunda opinión. Fue a otro centro, el doctor le dijo, mira, sí, tú efectivamente estás obstruido, y le dejó una dosis de corticoide, pero obviamente le dijo, ¿sabes qué? Por favor, ven a control después de un tiempo. No regresó a control, y esto es algo habitual, y el paciente se comió un mes de todos los días metilprednisolona 32 miligramos, llegó clínicamente después de un mes a control con un Cushing manifiesto. Empezamos a disminuirle el medrol. Sin embargo, llamativamente, el hemograma en ese momento, estando con medrol, demostraba que tenía un hemograma con 16% de eosinófilos, a pesar de esa dosis, tenía 1.600 eosinófilos circulantes. Tenía una IgE elevada y tenía una espirometría que estaba muy alterada, muy obstruida, con un escáner además también que demostraba opacidad en vidrio esmerilado. El paciente, un poco porfiado, no se quedó contento y fue a buscar una tercera opinión a otro centro. En otro centro le dijeron, ¿sabe qué? Y razonablemente, mire, usted está tan sintomático, tiene estos corticoides, estos eosinófilos, por favor, mantenga el corticoide. Decidieron que era mejor opción cambiar la terapia SMART que el paciente estaba recibiendo y la cambiaron a una terapia fija de una vez al día, que es esa combinación que ustedes ven ahí. Y le dijeron, hágase un escáner, está limpio, y el hemograma se tranquilizaron porque los eosinófilos habían bajado de 16% a 4% y un absoluto de 1.600 a 400, pero todavía con corticoides. Y el paciente siguió así, siguió bajando el medrol, pero constantemente sintomático, hasta que en enero, en buenas cuentas del año pasado, tras 6 meses de terapia esteroidal, el paciente, y estar con esa terapia a pesar de que no era full, seguía disneico, con sibilancias, por lo tanto consultó, se hospitalizó. Vean ustedes que cuando llegó al servicio de urgencia, a pesar de que no estar en una crisis evidente, estaba desaturando en ese minuto. Tenía un PEF que es una expresión de obstrucción bronquial muy alterada, muy severo, 200 litros por minuto, es un punto de corte casi de gravedad. Tenía llamativamente pólipos en las narices, tenía una obstrucción bronquial difusa y no había ninguna evidencia que tuviese compromiso cardiovascular, una falla cardíaca congestiva como que explicara eso. Se le hizo una muy detallada historia haciendo una revisión sistémica y como ustedes lo pueden ver, no se los voy a recalcar todo, pero el paciente pareciera ser que no tenía otra comorbilidad, no había un ambiente de mesenquimopatía, no usaba antiinflamatorios no esteroidales, no tenía reflujo, no había exposición ambiental, pareciera ser que nada era un gatillante específico. El diagnóstico en ese entonces fueron los que ustedes ven ahí, ninguna creatividad, pero lo último, si era importante, una hipereosinofilia. Se planteó que podía ser esto una EGPA, significa granulomatosis eosinofílica con polengitis, que es el antiguo Chur-Strauss, versus un síndrome hipereosinofílico, porque llamaba la atención tanta eosinofilia a pesar de los corticoides. Y nosotros planteamos que esto era una asma eosinofílica tardía, de comienzo tardío y severa. Lo mismo, de nuevo, esto se aplica al esquema que les estaba diciendo yo. Uno podría plantear que esto es un inicio en la adultez, eosinofílica, alérgica, o podría plantear en buenas cuentas que es una asma, en buenas cuentas, eosinofílica intrínseca propiamente tal. Un nuevo hemograma, fíjense nuevamente, 10.400 blancos con 9% de eosinófilos, lo que le da un recuento casi de 1.000, demasiado para estar con corticoides. Fíjense, a diferencia del otro paciente, el óxido nítrico elevadísimo, 112, aquí está 4 o 5 veces lo que uno quisiera. Acuérdense que por sobre 50 eso ya es una expresión de severidad, incluso se utiliza en algunos casos como un marcador D. La hemoglobina, un poco para enredar el caso, como decía la doctora Ressler, estaba elevada, ¿de acuerdo? Y este paciente, miren, este sí que tenía comprometido las cavidades paranasales, estaban absolutamente bloqueadas completas, el hombre estaba lleno de pólipos, pero su escáner estaba limpio, el pulmoncito no tenía mayores problemas. Le hicimos un estudio completísimo, todo absolutamente normal, de lo que ustedes quieran. Se buscó inmunidad para descartar una vasculitis eosinofílica y se le pidieron inmunoglobulinas específicas que estaban todas negativas. Incluso mandamos un estudio para descartar una hipereosinofilia, un síndrome hipereosinofílico a la Católica, también llegó negativo. A sugerencia de quien lo vio, que es un otorrino que trabaja con nosotros, por la gran cantidad de compromiso que tenía en la nariz, decidimos
hacer una biopsia nasal, esa es la que ustedes ven ahí, que está en buenas cuentas llena de eosinófilos, no es mucho decirle. Tenía una rinitis crónica, lo importante es que no había presencia de granulomas ni ningún otro elemento de otra enfermedad. A recalcar que esta no es la mejor muestra y la nariz no siempre representa el mejor órgano para ir a buscar esto, pero se hizo en este contexto. Y la conclusión fue que este paciente tenía una asma eosinofílica a comienzo de tardía que no tenía elementos de una granulomatosis. Se le dejó con ese tratamiento, se insistió en descalarlo, se pensó de que este paciente por no venir probablemente se nos estaba escapando, así que le dijimos, mire, le vamos a bajar esto, lo vamos a empezar a descalar, ordenadito, venga para acá, y probablemente lo vamos a controlar. Sin embargo, al poco andar, la espirometría seguía sumamente alterada. Vean que tiene una relación BF1, capacidad vital forzada al 65 baja y todavía está obstruido. Y a pesar de eso, el paciente no volvió a control, volvió a bajar los corticoides y seguía obstruido y sintomático con una espirometría que no mejoraba y por el contrario empeoraba, con eosinofilia persistentemente demostrada en hemograma. Por lo tanto, lo mismo, la misma pregunta. ¿Cuál es la decisión de ustedes? ¿Qué harían en este caso? ¿Insisten con los corticoides? No pareciera ser razonable, ¿verdad? Que le agreguemos un LAMA, sí, es una buena alternativa. Está demostrado que disminuye la tasa de exacerbaciones, pero eso, nada más vamos a tratar el mecanismo subyacente. No. Y aquí, a ojos vistas, la terapia biológica pareciera ser que juega un rol. Lo mismo, el mismo esquema que les muestro anteriormente, pareciera ser que aquí, bueno, aquí uno podría entrar en la discusión, pero por el componente claramente en términos de la eosinofilia. Bueno, este paciente se decidió dejar con mepolizumab, 100 miligramos, que es la dosis estándar, cada 30 días. El paciente completó 3 meses, la mejoría sintomática fue espectacular, se le barrieron todos los pólipos de la nariz, no volvió a tener exacerbaciones, el score volvió a mejor. A 6 meses pudimos retirar por completo los corticoides, no volvió a tener exacerbaciones y está en tratamiento hasta el día de hoy. Ahora, experiencia nacional, en realidad la experiencia local, pero sepan ustedes que en la clínica nosotros trabajamos en un equipo que se autodenominó de asma severa, en el cual está compuesto, es multidisciplinario. Está compuesto por un otorrino que nos acompaña habitualmente, el grupo de inmunología que siempre ha estado muy presente y son muy proactivas las doctoras. Hay un neumólogo intervencional, una persona que era en representación del laboratorio de función pulmonar y yo como broncopulmonar propiamente tal. ¿Cuál era el objetivo de este comité? Es fundamentalmente ver los casos como tal de asma severa y decidir en algunos casos terapia biológica, lo que les estoy comentando, o termoplastía, que tenemos otros casos, o en algunos casos discutir la cirugía de los pólipos en este tipo de pacientes cuando eran muy graves. En las asmas difíciles de manejo son 47 hasta el momento los que hemos visto, en terapia biológica hay 38 y en termoplastía no. Estos pacientes de termoplastía entraron por otra vía, porque antes de que se formara el grupo de termoplastía ya estaba funcionando y llegaban directamente donde el doctor que hacía el procedimiento. Vean ustedes que en la terapia biológica, de los 38 pacientes que hay, 29 son de asma severa, 9 son de urticaria, que corresponden a la experiencia completa del servicio de inmunología, del cual yo no puedo decir. Patricia, si ustedes tienen preguntas, y la termoplastía. De la diferenciación, la gran mayoría son pacientes con terapia anti-IgE. Hay 8 pacientes con mepolizumab hasta el momento y termoplastía no se ha vuelto a hacer ninguno más. Esto es un mini detalle, no pretende alardear de nada, pero vean que hay un paciente de 10 que corresponde al grupo pediátrico, pero la gran mayoría, si no todos los otros pacientes, son adultos, 51 años la edad promedio. El feno, caracterizando un poco esta inflamación, en general fue bastante elevado. El IgE total, ustedes ven, de 45 a 2.500, los eosinófilos también en un rango bastante elevado. Las dosis de omalizumab, que es lo que importa, variaron desde 150, la más baja, hasta la más alta, que son 602 veces al día. Mepolizumab con su dosis estándar, a pesar de que nosotros tenemos 2 pacientes que tienen Churek-Strauss, que está indicada una dosis mayor, pero en la fase activa nosotros lo tenemos en fase de mantención con mepolizumab. Y el tiempo de tratamiento que tenemos ha sido desde 5 años con 4, me equivoqué, perdón, o 5, sí, con IgE y casi 1 año y medio con mepolizumab. Nosotros tuvimos la posibilidad de ser el primer centro en Sudamérica de utilizar esta terapia cuando llegó al país.
No lo tenemos, yo personalmente no lo tengo muy tabulado hasta el día de hoy, no lo tengo actualizado, pero sí, obviamente, el número de exacerbaciones por paciente promedio disminuyó casi a la mitad. Las hospitalizaciones también, que es una forma de evaluar esto. Y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna reacción adversa que reportar. La suspensión del tratamiento ha tenido que hacer en 2 casos, en ambos por costo, en otro caso porque hubo una vasculitis evidente. Tenemos hartos pacientes, no son 10, muchos más que han pasado el año de tratamiento. Y tenemos un solo caso que catalogamos como fracaso, pero con la visión antigua, porque pasamos directo a termoplastía, el paciente anduvo bien. ¿Cuáles son las ventajas de, como lo decía, en la práctica clínica, lo que yo les demuestro en nuestra experiencia? Hay lejos mejor calidad de vida, disminuye las exacerbaciones, claramente los pacientes se hospitalizan menos, tiene una baja tasa de reacciones adversas, pero las desventajas es que, bueno, esto al principio, no ahora. Al principio se requería hospitalización por una cosa que podemos discutir aparte, que es la cosa de cobertura. Ahora ya la gran mayoría de los pacientes se administra esto en una unidad ambulatoria. Las terapias son caras. El costo que ustedes ven ahí de la ampolla de omalizumab es eso. O sea, el tratamiento puede ir desde las 350 luquitas hasta 1,5 millones de pesos por medicamento. Si ustedes le añaden eso al extra que le agrega la clínica, el centro, por todo más la hospitalización, es tremendamente costoso. Mepolizumab, comparativamente un poco menor porque es una ampolla, pero igual la ampolla es onerosa. El tiempo de terapia es otro aspecto. Todavía no hay claridad meridiana con respecto a cuánto tiempo mínimo y por cuánto tiempo tenemos que tratarlo. Y la función pulmonar es otro aspecto importante porque en el caso del omalizumab, en personal, esa es mi opinión, a pesar de que hay estudios que pueden decir lo contrario, no tiene ningún impacto en la función pulmonar. Hay quienes me dicen, mira, si mejora 100 centímetros cúbicos, eso es estadísticamente significativo, de acuerdo, pero el impacto para el paciente es 0. Y en el caso de mepolizumab, mejora, pero todavía no sustancialmente. Los nuevos anti-IL-5 que vienen, eso sí que tienen impacto sustancial, significativo, y algunos ya han demostrado que incluso pueden revertir la remodelación de la vía aérea. Eso era. Muchas gracias. Gracias, doctor Antunes, fue excelente y completa.